Buenas noches. Hoy con un programa especial, se puede decir, de Notas Verdaderas, porque no tenemos un invitado con el cual hablar sobre la política, de la política bonaerense, la política nacional, las perspectivas electorales. Tenemos una síntesis de lo que ha sido el paso de los últimos candidatos que han visitado Notas Verdaderas a lo largo de estos meses, porque el domingo, es decir, apenas 3 días, hoy es 8 de agosto, el 11 de agosto, tenemos que votar todos los ciudadanos argentinos en condiciones de hacerlo. Todos los ciudadanos que estamos empadronados para votar somos nada más y nada menos que 30.530.323. Para tomar dimensión de lo que significa la provincia de Buenos Aires en ese universo, basta precisar también otro dato. Los electores de la provincia de Buenos Aires, hombres y mujeres que van a votar, son 11.384.393. Es decir, casi 1 de cada 3 argentinos vive y vota en la provincia de Buenos Aires. De ese total hay alrededor de 300.000 extranjeros que también tienen la posibilidad de elegir a todos los cargos que están, a todos los representantes a los cargos que están actualmente en disputa. ¿Por qué digo a todos? Porque en el caso de las elecciones legislativas pueden votar los extranjeros y pueden postularse los extranjeros naturalizados a todos los cargos, como es el caso de Francisco de Narváez, que es candidato, en este caso, a renovar su banca como diputado nacional. Una elección, las PASO, es la segunda vez que se ponen en práctica en la Argentina estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tuvieron el objetivo original de reordenar y reactivar la vida interna de los partidos políticos absolutamente devastados después de la crisis del 2001 y del 2012 en la Argentina, pero que ha servido para, se puede decir, para activar la vida política, pero no necesariamente para activar la vida partidaria de los partidos tradicionales. Porque hoy en día ni el peronismo ni el radicalismo como tal se puede decir que están usando este instrumento de las PASO, sino que el peronismo se presenta en distintas opciones y el radicalismo a su vez presenta candidaturas en distintas opciones, pero no dentro del propio partido, sino en distintas alianzas. En la provincia de Buenos Aires hay para todos los gustos, se puede decir, y las boletas, acá tenemos algunas de las boletas muy coloridas, que es el segundo cuarto oscuro colorido que vamos a tener los electores en la Argentina, y esta vez con las fotos también más grandes de los candidatos en las distintas boletas para las distintas pertenencias, porque es tanto para el cargo al legislador provincial como nacional, como concejales en cada intendencia, es decir, están las caras de todos los primeros candidatos, los nombres de todo el resto, y en estas primarias abiertas se pone mucho en juego. Hay que tener en cuenta que, como les decía, por este peso electoral de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los cargos electivos son de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, a nivel de la Cámara de Diputados, no se renuevan en este caso los representantes de los senadores de origen bonaerense en la Cámara de Senadores Nacionales, es decir, continúan los 3 que están, pero sí se renuevan la bancada, gran parte de la bancada de diputados que proviene de la provincia de Buenos Aires. Hay 35 diputados de la provincia de Buenos Aires. Hoy en día el Frente para la Victoria tiene el bloque mayoritario con 12 diputados y después está el peronismo antikirchnerista que tiene 7 diputados, pero después hay distintos alineamientos con los desgajamientos que ha habido en las últimas semanas, se puede decir, a partir de la decisión de Sergio Massa de postularse por fuera del Frente para la Victoria. También se supone que ahí va a haber reacomodamientos, con lo cual es difícil establecer claramente qué cantidad de bancas se renueva el peronismo fuera del kirchnerismo. Pero también lo mismo sucede en cierto punto con la alianza entre Margarita Stolbizer, que es diputada por el GEN, mientras que ahora va a ir en alianza con el radicalismo, que actualmente tiene 4 diputados de la provincia de Buenos Aires, mientras que el GEN tenía 2 y estos son 6 que se renuevan, pero bueno, hay que ver cuántos pueden llegar realmente a ocupar esas bancas en función de la cantidad de votos que obtenga finalmente la alianza de Stolbizer con Ricardo Alfonsín. De Narváez ahí tenía una representación importante, se puede decir, porque estaba dentro de este bloque del peronismo renovador a nivel nacional, que hay que ver qué sucede con sus votos también, porque hay sectores que estaban en este bloque
del peronismo antikirchnerista que ahora se han pasado a Massa, como es el caso de Eduardo Amadeo, un hombre que bajó su candidatura y dijo que iba a tributar a las fuerzas del intendente de Tigre. Es decir, un panorama electoral que es muy complejo en función de los nuevos realineamientos, pero que muestra a las claras, y en rigor por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque al oficialismo le implica la posibilidad de renovar su mayoría en la Cámara de Diputados. Hay que tener en cuenta que en este caso el Frente para la Victoria, a pesar de la disputa que se está dando en la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de las encuestas le dan una pequeña ventaja a Massa, pero después, a medida que se han ido acercando a la fecha de las PASO, el candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, ha subido en las encuestas y varios encuestadores no se atreven a hacer un pronóstico definitivo y hablan de un virtual empate técnico para decir que teniendo en cuenta el margen de error de las encuestas, la diferencia de 3 puntos a veces no puede ser considerada como definitoria para un resultado electoral donde finalmente lo que cuenta es el escrutinio. Lo cierto es que Insaurralde ha ido subiendo, Massa se ha mantenido en rigor de un pico inicial con el que empezó y con el que sorprendió su irrupción en la política bonaerense y ha sido el actor que ha cambiado este escenario. Ahora hay que ver qué pasa con también la imagen positiva que ha tenido Scioli a lo largo de sus gestiones y que ha implicado su alineamiento con el Frente para la Victoria y su decisión también de ponerse al frente de la campaña electoral. Hay que ver cómo se define todo esto el domingo y por qué vota la gente. Si la gente vota por lo que dicen los candidatos en los reportajes, por lo que hacen los candidatos en su gestión legislativa o ejecutiva, depende de dónde estén, por lo que no hacen, por lo que prometen y nunca planearon hacer o por lo que van cambiando de opinión en función de las nuevas alianzas. Todo esto va a estar en discusión a partir de las elecciones. Y también hay que ver, y esto sería otro estudio que no tenemos acá las herramientas para hacerlo, pero en qué medida influyen los spots publicitarios en la decisión del elector. La verdad que si uno se ha sentado a la televisión, a mirar televisión, sobre todo a mirar, porque a escuchar pasan más inadvertidos, pero a mirar televisión, la creatividad de algunos y la falta de creatividad de otros ha sido más que notoria. Y lo que también es muy positivo, que ha sido consecuencia también de esta reforma electoral, es la posibilidad de que todas las fuerzas políticas tengan el mismo espacio para exponer su mensaje en los medios audiovisuales. Esto es un logro de esta ley que a veces puede llegar a saturar al elector, pero que también les permite conocer la cara de muchos de estos hombres y mujeres que van a representar o que a quienes uno elige en definitiva para que representen en lo mejor posible sus intereses. Así que bueno, este domingo se van a definir las PASO. El oficialismo tiene una mirada sustancial en esta elección. ¿Por qué? Porque, como les decía, está disputando la mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación, pero tiene la ventaja de que gran parte de los legisladores que renuevan fueron elegidos en la peor elección que hizo el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que fue la del 2009, cuando de Narváez le ganó a Néstor Kirchner en su candidatura testimonial como legislador por la provincia de Buenos Aires por 2 puntos, y esto implicó un cambio total en la relación de fuerzas en la Cámara Baja. El oficialismo pone en juego, en definitiva, su mayoría en la Cámara de Diputados y la oposición pretende desplazarlo de ese lugar para ¿qué? Para posicionarse con miras al 2015. Seguimos en el próximo bloque acá analizando, mirando algunas de las encuestas.